yo me siento parte del tigre. Me siento un miembro más de acá, me siento más allá que he estado en otros lugares mucho más tiempo de lo que estuve acá, pero me siento parte de acá, David. Así que sigue orando porque nunca dejé de ser de tigre. Tengo mi corazoncito acá, así que sigue orando. Bien, en esta mañana, ¿lo ponemos, Marcel? En esta mañana vamos a hablar de, cuando digo esto, como los días de Noé y los días de Lot. ¿A qué me estoy refiriendo? Los días A la venida de Cristo. A la venida de Cristo, a los días que estamos viviendo antes que el Señor venga a buscarnos. Mateo 24, a partir del versículo, leo algunos versículos que tenemos ahí. El versículo 37 dice, 36, pero de Mateo 24, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia pusiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que hasta aquí su palabra, también lo encontramos ahí en Lucas 17, 26, 30, suma también a los días de Lot. Y saben qué, yo creo que estamos viviendo en los días últimos, el Señor está muy pronto a las puertas. Ahora, tuvimos hace 15 días toda una discusión en la República Argentina que se dio por el tema del aborto. Entonces, eso nos da una pauta en los tiempos que estamos viviendo. Fíjense, en los días de Noé, primero, vamos a arrancar mirando un poquito cuáles eran los días de Noé. En Génesis capítulo 6 dice que Jehová vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra. Se habían olvidado por completo de Dios. Solo una familia, Noé con sus hijos y sus nueras, recordaban y se acordaban y pensaban en Dios. El resto de la humanidad de ese momento se habían olvidado de Dios, y olvidarse de Dios hace que la maldad se multiplique. Al no tener temor de Dios, la maldad se va multiplicando cada vez más, porque no le importa, porque el hombre pone lo que cree que es su derecho. Entonces, ¿qué dice? Mi derecho es esto, y no me importa lo que pensás vos, pero como es mi derecho, yo voy a tomar eso porque es mi derecho. Y entonces empiezan a ocurrir muchísimas maldades. Hoy está muy en boga. El Estado me tiene que dar, porque es mi derecho que el Estado me dé y que me dé una subvención para que yo pueda vivir. Y si el Estado no me da, yo voy y la tomo. La maldad del hombre se va multiplicando. Hoy vivimos en ese estado. En los días de Noé, la maldad del hombre se multiplica. Mirándolo acá, podemos decir, en nuestro entorno, en la sociedad que nosotros vivimos. Pero podríamos salir afuera de lo que es Argentina y empezar a mirar por otros lados. Pero quedémonos con este poquito donde estamos. Luego, los días de Lot. ¿Cuál era la característica de los días de Lot? No por nada se llaman sodomitas. Sodoma, ¿cuál era la característica de Sodoma? La homosexualidad. Y yo tengo derecho de tener mi
mi inclinación sexual como a mí me parezca, porque tengo derecho, se dice, ¿no? Y se olvidan que Dios lo formó hombre y mujer, macho y hembra, aunque la palabra parezca hoy, dice, no, ¿cómo vas a decir hembra? El otro día salía alguien que había denunciado un ticket de un supermercado, o no recuerdo qué, pero decía, en vez de decir mujer, decía hembra. Salió escandalosa, se la pusieron como una cosa escandalosa, que pusieron hembra en un ticket por algo que había comprado una mujer. Entonces las cosas se van tergiversando cada vez más. La homosexualidad ya es un derecho. Vos podés pensar y tener la inclinación que quieras. Nadie te va a decir qué es lo que tenés que pensar, qué es lo que te guste. Y en todo esto, cuando entramos a hablar de eso, no me vengan a hablar de Dios. Eso es lo que vos pensás. Y a veces, cuando dicen que los cristianos somos retrógrados y que somos más autoritarios, cuando uno le quiere hablar del amor de Dios, esos son los más autoritarios, porque ahora no te dejan ni siquiera hablar en la escuela. Ahora vamos a llegar a ver algunas cosas. Y digo todo esto porque tenemos que ver como iglesia, como cristianos que somos, como aquellos que hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo, ¿dónde estamos parados? ¿En qué tiempos estamos viviendo? Ahora, eso nos tiene que mover el piso y tiene que hacernos mirar y ver lo que hay frente nuestro. Tenemos que empezar la iglesia hoy tiene que empezar a salir. La iglesia no puede estar más a puertas adentro. Tiene que estar mirando, y la gran oportunidad que tenemos como cristianos de testificar, pero no de ir como acusadores, sino ir a ver, viendo el mal en que la sociedad está viviendo, poder decirle con amor, yo te traigo un ejemplo. En el presente, Timoteo ahí dice, también de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Característica, ¿no? Me amo a mí, no me interesa nadie más, yo me amo. Estoy primero yo. No me importa que está al lado mío. Característica de hombres sin Dios, que no le interesa lo que Dios piensa de este último tiempo. Amadores de sí mismos, avaros. Y el avaro tiene una característica también. ¿Saben qué? El avaro lo que hace, va acumulando en su silo para sí, muchas veces ni siquiera disfruta de lo que tiene. Necio, esta noche vi unos cartuales, ¿se acuerdan de esa enseñanza que el Señor nos dejaba? Ese era un hombre avaro, que no pensaba en Dios, no pensaba en su prójimo, pensaba para él, y como se dice, la mortaja no tiene bolsillo. Avaro. Vanagloriosos. ¿Qué es vanaglorioso? Es tener un alto concepto de uno mismo, considerarme superior a los demás o superior a otro. Ser vanaglorioso es considerarme a mí que yo tengo una posición y estoy más alto que los demás, por lo cual, si yo estoy más alto que los demás, ¿qué me pueden venir a decir los demás a mí? Si yo me sé todo, si yo conozco todo, soy mejor que los otros, y tener esa posición de vanagloria. La palabra de Dios, hay algo claro que yo siempre digo, la palabra de Dios nos da un concepto que tenemos que tener nosotros. La palabra de Dios dice que nadie tenga mayor, ¿cómo sigue el texto? ¿Se lo acuerdan? Concepto de sí que el que debe tener, por lo cual tenemos que tener un concepto de nosotros.
quiénes somos, qué soy. Y debo pensar que soy sin Cristo y debo pensar que soy con Cristo. Si algo bueno hay en mí, es porque Cristo lo ha hecho, por lo cual no es nada bueno mío, es que Cristo ha trabajado en mí. Entonces, ¿saben qué? Si en algún momento me miro al espejo, no al espejo que habla Santiago, si en algún momento miro al espejo y digo, mira vos, qué bueno, esto, aquello otro, no me olvide, el Señor obró en mi vida. Porque cuando comienzo a decir, esto es por mí, ¿saben qué? Me aparté y vuelvo a ser lo vil y lo menospreciado del mundo que Dios escogió. Ese que escogió Dios soy yo. El estiércol. Sin Cristo soy eso. Y si hay algo bueno que puedo ver, o los demás podrán ver, porque es verdad, a veces a los cristianos nos dicen, qué buenas personas que son. No le dicen a ustedes, a mí me lo dicen. Pero no por eso me voy a creer que soy buena persona. Yo le doy gloria a Dios y le digo, ¿sabes por qué soy bueno? Es una oportunidad para testificar esa. Porque uno dice, si vos ves algo bueno en mí, no es porque en mí hay algo bueno, sino porque todos los días me pongo en las manos de Dios y lo dejo que Él obre en mi vida. El día que no me pongo en las manos de Dios, ¡ay, qué dolor de cabeza que le doy al Señor! El día que yo hago lo que yo quiero, es el dolor de cabeza para el Señor. Así que, si hay algo bueno en mí, es porque el Señor lo hace. Entonces, para los soberbios, como decíamos, soberbios es pensar que soy mejor. Blasfemos, personas que se la pasan blasfemando. ¿Sabemos qué es blasfemar, no? Decir injurias, es decir malas palabras y aún contra Dios. No tener ni siquiera temor de Dios. Por un simple partido de fútbol, muchos blasfeman contra Dios. Un partido de fútbol que no tiene valor para nada. Que la gloria del partido de fútbol terminó, pasó una semana y se olvidó todo el mundo, son capaces de blasfemar a Dios. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Voy a leer rápido porque quiero terminar puntual. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Y presten atención a esto porque después vamos a hablar un poquito sin afecto natural. ¿Qué es sin afecto natural? ¿Qué sería sin afecto natural? ¿Cuál es el afecto natural? El amor a la familia, el amor de una madre a un hijo, el amor de un padre a un hijo, ese es el afecto natural. El amor de un hijo hacia un padre, eso es natural. Porque ya viene innato, sale de la persona, lo puso Dios en la misma creación. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Y tengan en cuenta también esto, apariencia de piedad, tenganlo en cuenta. Fíjense, ya hemos hablado bastante de la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Es algo aberrante que no les alcanza con decir una unión civil. Ahora tienen que tomar el nombre de algo que Dios instituyó desde la misma creación. No les alcanza con decir una unión civil, tenía que ser matrimonio, porque quieren destruir lo que Dios formó. A ver quién está ahí que está tocando esa puerta. Quieren destruir lo que Dios formó, que ha sido el matrimonio, que es la célula inicial de toda sociedad. El matrimonio que luego forma la familia, que luego forma la sociedad y que mucho más tarde después viene la iglesia formada.
la iglesia. Pero nada más lejos de lo que Dios quiso hacer en el inicio. No fue así. Matrimonio igualitario. ¿Saben lo que hablo? Matrimonio igualitario, mujer con mujer, yendo a un registro civil y pidiendo el casamiento, la unión bajo la ley, o un hombre con un hombre yendo al registro civil. ¿Saben una cosa? En Estados Unidos una jueza fue presa porque era cristiana y se negó a hacer esa unión civil, a declararlo matrimonio por una cuestión de conciencia. Acá en Argentina puede pasar lo mismo. Acá en Argentina, si ven el video, yo puedo ir preso, porque estoy hablando diciendo que la palabra de Dios va en contra de lo que hacen estas personas. La clonación humana, una cosa aberrante también. La clonación humana, son 37 países que están a favor de la clonación humana. Ahí tienen algunos nombres. ¿Qué es? ¿Jugar a ser Dios? Se están olvidando que el único que tiene el poder para crear es Dios. Pero acá, ¿saben para qué hacen la clonación humana? Para empezar a sacar células, órganos, y empezar a hacer un negocio con diferentes órganos para poder trasplantarlos en personas vivas que necesitan de un órgano determinado. Clonación humana. Lo llaman con apariencia de piedad, porque lo llaman con fines terapéuticos, para salvar vidas, apariencia de piedad. Porque claro, y sí, si va a salvar vidas, sí, pero se están metiendo en un terreno que solo Dios tiene poder. Y lo último, lo que ahora no se habla más porque estuvo el Mundial. Hace 15 días era terrible, la Plaza de Mayo, pañuelos verdes, pañuelos celestes por un lado. Realmente yo me dediqué a escuchar un poquito porque en relación a lo que estoy hablando hoy me puse a pensar es que tenemos que estar informados, porque no nos metemos en política como cristianos, pero tenemos que dar razón de sí de nuestras posturas. Y la gente lamentablemente se han olvidado de Dios y no quieren escuchar de Dios porque ustedes escuchaban los debates y a nadie le interesaba lo que decía la palabra de Dios con respecto a la vida, a la formación y de cuándo comienza la vida. Porque no les interesa. Entonces, cuando tengo oportunidad, así como hoy, siempre lo he charlado ya en la iglesia integral, también lo he dicho. Por ejemplo, y esto es una información adicional. ¿Qué dice la ley con respecto a desde qué momento en la concepción de la vida? ¿Qué dice la ley? El nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina, Código Civil, en el libro primero, cuando habla de persona humana, en el capítulo primero, que habla sobre el comienzo de la existencia, el comienzo de la vida, lo dice el Código Civil, la existencia de la persona humana, y remarquen esto, comienzo de persona, no solamente de vida, persona, con todo lo que eso representa. Ser persona tiene un carácter, tiene una función. Comienza con la concepción. Cuando la concepción es el mismo momento que se forma aquella célula primaria que comienza a generar el cigoto, que es la primera célula, y comienza la multiplicación de células para formar el embrión y luego comenzar el desarrollo. Saben que el cigoto, que es la primera célula, es una de las etapas que tiene el ser humano. No es meramente el cigoto o el embrión, que muchos quieren darle poco valor al embrión y por eso dicen que a las 14 semanas se puede abortar porque
no es nada. ¿Qué es lo que te está diciendo? El cigoto, que es la primera célula y comienza a multiplicarse luego y a desarrollarse, ya es considerado por la ley argentina persona humana. Cuando escuchen ustedes decir que la ley no está definida con respecto a ello, en la ley está definido. Y le decía, el estado de cigoto es el mismo estado que de ser humano, porque tiene todo el ADN de un ser humano, tanto a los días que se formó el cigoto, como cuando tiene 9 años, como cuando tiene 18 años, como cuando tiene 40, como cuando tiene 60, como cuando tiene 90. Ese mismo ADN que encontramos cuando es cigoto va a tenerlo cuando tenga 90 años. Por eso, esa creación, esa minúscula vida, tiene el mismo derecho a vivir que el que tiene 60, 70, 80 años. Y ese cigoto es un estado de la vida como tiene el estado de niñez, adolescencia, juventud, madurez y ancianidad. Es un estado que no hay derecho a decirle te voy a cortar la vida, porque si eso se logra, a decir entonces cuando llega a una edad determinada, que venga la eutanasia. Y ahí ya no gusta, ¿no es cierto? Porque lo que definen son los que están teniendo decisión y pueden decidir. Pero el pobre, una manera de decir, pero indefenso, vida que hay allí, se está formando, se está gestando, ¿quién la define? La Academia Nacional de Medicina considera que el niño por nacer, fíjense que ya también la Academia Nacional de Medicina, hablando del niño, dice niño por nacer, lo considera como niño. Científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. Es un ser humano cuya existencia comienza en el momento de su concepción. Tenemos entonces que la ley argentina, el Código Civil, considera que el embrión, el cigoto, es un ser humano, una persona. Tenemos la Academia Nacional de Medicina que considera que el niño por nacer ya es persona o se considera como un ser humano en el mismo momento de la concepción. El artículo número 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de la República Argentina declara que si el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño, todo ser humano, desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad, considerando que es un niño, ¿no? Decimos, bueno, hasta los 18 años, pero ¿desde dónde dice? Desde el mismo momento de su concepción. Y algunos porque dicen que la ciencia no tiene decidido qué es. Bueno, acá tenemos un premio Nobel de Medicina, en el 2012, un japonés. Nuestra vida comienza cuando un huevo fertilizado se divide y forma nueva, lo llama huevo al óvulo. Y forma nuevas células que a su vez también se dividen. Cuando vi un embrión, de repente me di cuenta de que entre él y mis hijas había una diferencia tan pequeña. Y pensé, no puedo seguir destruyendo embriones para investigar. Premio Nobel de Medicina. Shinya Yamanaka, japonés. Otro premio Nobel. Director de jefe de departamento de genética de la clínica Mayo de Estados Unidos. Por todos los criterios de la moderna biología molecular, la vida está presente desde el mismo momento de la concepción. Este ha sido un científico muy importante en toda la humanidad, y ahora le voy a explicar por qué. Yo aprendí desde que inicié mis estudios médicos que la vida comienza en el momento de la concepción. Sostengo que la vida humana está presente en toda secuencia desde la concepción hasta la madurez, lo que recién decía, y que cualquier interrupción en cualquier punto constituye la terminación de una vida humana. Este científico
Jerome Lejeune es francés. Él fue el que descubrió cuál fue el cromosoma que afectaba a los embriones y se formara el síndrome de Down. A este científico, cuando comenzó a investigar y afirmó la vida comienza en el mismo momento de la concepción y que la interrupción de la vida en cualquier punto constituye la terminación de una vida humana, ¿qué quiere decir? Empezó a decir que, bueno, ahora cuando encontramos, y es lo que está pasando, en muchos países que ya tienen el aborto legalizado, no hay chicos con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque hacen el estudio y dicen, el chico viene con enfermedad, con síndrome de Down, ¿qué hace? Abortar. Y él se opuso a eso, se opone al aborto. Le sacaron todo, ustedes saben que para seguir investigando necesita aportes económicos. Le sacaron todos los aportes económicos, no pudo trabajar. Porque se manifestó en contra del aborto. Y el último, hay muchísimos más, pero no quería ocupar mucho tiempo con esto. El comienzo de una vida humana es, desde el punto de vista biológico, un asunto simple y claro. El comienzo es la concepción. Punto terminante. El comienzo es un doctor, biólogo e investigador de la Universidad de Columbia. O sea, que la ciencia, y hay muchísimos casos más, también está diciendo que la vida comienza desde el mismo momento de la concepción. Les digo porque van a escuchar de todo. Y que la ciencia no lo dice, y que la ciencia determina que es una persona cuando nace, y que la ciencia no determina cuando hay vida. La ciencia ya determinó, la ley ya determinó. La Cámara de Diputados lo que han hecho es eso, la apariencia de piedad, porque diciendo cuántas mujeres mueren por abortos clandestinos, que es la apariencia de piedad, ¿cómo lo solucionan? Matando. Y no lo quieren ver así. Porque ustedes escuchen, nadie dice que matar o hacer un aborto es un homicidio. Nadie lo dice de esa manera. Nadie muestra las fotos de un aborto. ¿Por qué? Porque deberían reconocer que es atroz la maldad misma mostrando en un aborto. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Yo no puedo creer, y he escuchado creyentes decir que están a favor del aborto. Yo no lo puedo creer, hermanos. Cuando las mujeres están diciendo, ni una menos, van por el aborto de una menos que traían en el vientre. Cuando las abuelas de Plaza de Mayo, la señora Eve de Bonafine, pedía por los desaparecidos, ahora a favor de que maten inocentes. Entonces, esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Se está llamando, hay de los que llaman al mal bien y bien al mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora, estamos ahí, en esa sociedad. Como iglesia, nos vamos a encerrar, vamos a ser justicieros, es decir, o vamos a ver esta gran oportunidad que tenemos para salir a hablar del Señor, de la transformación que puede hacer el Señor. Si viene una chica que está embarazada y que de repente está pensando, porque hay muchas situaciones que llevan a pensar en la posibilidad de aborto. A veces pudo haber sido una violación, pudo haber sido la necesidad de una familia numerosa que no tienen más cómo mantener a sus hijos. Hay muchas situaciones. ¿La iglesia cómo se va a parar ante esto? Ante los inocentes que son esos bebés. Tenemos que
poner en mecanismos cosas que antes no se habían puesto, pero en esta sociedad tenemos que empezar a hablar y de pensar en, tal vez, será empezar a ayudar a esas personas, a hablarles. No es la mejor solución, no es la mejor vía. Están las adopciones. Si una mujer quiere abortar y decirle, no abortes, te ayudamos a terminar con bueno, hay un montón de cristianos que son psicólogos, que pueden ayudar a llevar ese tiempo, como algunas dicen que es una tortura, llevar un embarazo, llevar a término y después entregarle una adopción. Historias que corrieron, muchas han habido. Cristiano Ronaldo fue uno de los que la madre lo quiso abortar, pero no lo hizo al final. Y hoy miren la persona que es. Y así ha habido tantísimos. ¿Se acuerdan cuando el Señor estuvo con los republicanos y los pecadores y venían los fariseos a decirle, pero Señor, ¿por qué estás comiendo con, acá dice el texto? Y los escribas y los fariseos dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Cómo va a estar el maestro con los pecadores hablando? ¿Y qué le respondió el Señor? Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar justos sino a pecadores. Y esa es la tarea que nos dejó el Señor. No esperemos que en la iglesia entren justos. A veces pretendemos que entren a la iglesia personas inmaculadas, con una vida intachable. Y el Señor anda buscando pecadores. Y son las personas que tenemos que ir a buscar y llevarles el mensaje del Señor para que el Evangelio transforme sus vidas a vidas que glorifiquen a Dios. Y esa es una tarea que tenemos cada uno de nosotros. Una tarea, puertas afuera de la iglesia. Ninguno de nosotros debería cruzarse de brazos. Ninguno de nosotros debería callarse la boca, dice 1 Pedro 3:15 para terminar. Más bien santificad vuestros corazones a Cristo como Señor y estad siempre listo. Fíjense, primero siempre, no es algunas veces, cada tanto. Dice la palabra de Dios, estad siempre listos para responder a todo aquel que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Y cuando esto que dice la esperanza que hay en vosotros engloba muchas cosas, no solamente la esperanza que tenemos vida eterna, engloba también decir por qué tengo la posición que tengo con respecto al aborto, engloba decir por qué tengo la posición que tengo con respecto al matrimonio igualitario y tantísimas cosas. Pero hay algo que dice también, lean acá, leemos todo, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. ¿Qué nos dice esas dos palabritas? Mostrando amor. Fíjense, ¿cómo? ¿Le voy a mostrar reverencia a uno que viene a hablarme del aborto? Y la palabra dice, responder a todo que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y reverencia. En el Evangelio decía que cuando los hombres vean el amor, en otras palabras, estoy diciendo que hay en nosotros, eso va a impactar la vida de las personas. Y el amor que hay en nosotros hacia los pecadores. Y cuando decimos así, no nos olvidemos, como dijo Pablo, del cual soy el primero. No nos olvidemos cuando estemos hablando con pecadores, del cual soy el primero. Mostrarle el amor que Dios puede hacer y la transformación que quiere hacer en esas vidas. Tal vez estamos
Y tenemos en nuestras manos la posibilidad, y en este caso particular que hablamos del aborto, de salvar muchas vidas. Vidas que no sabemos el destino que el Señor les tiene preparado, pero nosotros podemos hacer una diferencia en esta sociedad que estamos viviendo. Nosotros podemos marcar una diferencia y marcar el amor de Dios en la sociedad en la que estamos viviendo. Cada uno de nosotros somos responsables. No nos olvidemos de esto. Tenemos que estar siempre preparados. Abrir nuestra boca con mansedumbre y reverencia. Que el Señor nos bendiga.